Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a empezar con lo que es el curso de PBM. En este caso toca el tema uno y 2, que son signos vitales, que va a ser brindado por la universitaria Leticia Carvajal, quien es estudiante de Medicina Humana del quinto año de la Universidad San Martín de Porres. Es paramédico, es instructora de primeros auxilios, es ex asesora de PBM en el programa de asesoría por pares, es externa en el servicio de neurología y ha sido participante del Teddy Bear Hospital. Leticia, ¿te encuentras? Un momento, Mayita, que tengo problemas con el audio. Ahí está bien, no hay problema. Ya, ahora se supone que sí. ¿Ahora sí me puede escuchar? Sí, ahora sí. Ya. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Leticia Carvajal, como ya mencionó Mayita. eh, Soy estudiante de noveno ciclo, prácticamente quinto año. También a su par ya soy paramédico, entonces también puedo ejercer de ello. Soy instructora de primeros auxilios y como tal ya he dictado el curso anteriormente, entonces si tienen alguna duda, normal me lo pueden decir. Y normalmente TVM yo siempre he dicho que es un curso tranquilo, se podría decir que incluso es ese tipo de cursos en segundo ciclo que ustedes pueden utilizar para elevar la nota, porque sinceramente es muy, muy tranquilo, muy amigable. Entonces, normal, si tienen alguna duda, no solamente acá, sino durante el ciclo me pueden escribir con total seguridad, no tengo ningún problema con eso. Así que, bueno, ahorita voy a dictar literalmente la clase uno y la clase 2. Eh, le- Solamente les quiero decir que es rápido. O sea, no es que no quiera dictarle, sino que literalmente yo a menos siento de que con darle las fijas ya estamos. Porque tampoco me quiere ceder y salir como que hablando de lo mismo a cada rato. Entonces, igual, si tienen como digo, si tienen alguna duda, no me la pueden decir. ¿Ok? Espero que sí, no sé. ¿Se me escuchó? Sí, todo bien. Ya. Entonces voy a proceder a, ¿cómo se llama? Compartir pantalla. Me dice que solo el anfitrión puede compartir esta reunión. ¿A cuál de los dos te comparto? ¿O te vuelvo coanfitrión? Sí, mejor, porque ya, ¿Ahora? gracias, ahora. A ver. Mm, ya, espero se pueda ver. Sí, se ve Y si no, en pues signos vitales. ya. A ver, un momento. Ya. Entonces, recuerden cualquier cosita nomás, siéntanse en la libertad de poder interrumpirme, no hay ningún problema. Y ya. Entonces, ahorita, como les digo, signos vitales lo van a ver en dos temas, si es que no han cambiado el sílabo. Pero como les digo, es un tema simple, así que lo vamos a ver tranquilamente ahorita en media hora. Entonces, signos vitales en realidad, ¿qué va a ser? Va a ser prácticamente todo lo que vaya a evaluar la función de los órganos principales en nosotros mismos. Va con ello mismo, o sea, sabiendo si esto está bien o está mal, vamos a poder evaluar la salud del paciente. Entonces, como acá dice, va a poder detectar alteraciones psicológicas y físicas. Porque, bueno, cuando decimos psicológicas, recuerden que a veces algunos podemos sentirnos mal y es como que, ay, como cuando uno dice, estoy somatizando algo, ya, por eso es. Por ejemplo, me da ansiedad y de la nada tengo taquicardia.
Ya, esto tiene que ver bastante con los signos vitales. Entonces, eso. Ahora, como dice acá, valores constantes en estado normal. Porque, ¿qué pasa? De que nosotros normalmente, pues, bueno, ahorita vamos a ver los valores que tiene cada signo vital, son 5. Entonces, si uno está más elevado o está bajo, esto puede indicar que ya de por sí hay algo patológico o puede haber incluso un proceso fisiológico, o sea, algo normal, pero eso depende mucho porque, por ejemplo, la fiebre es la elevación de la temperatura y muchas veces es algo normal, no es nada patológico. Entonces, normalmente tiene que estar en valores constantes, pero si hay alguna alteración sería cuestión de ver si es fisiológico o patológico. Y ya, algo que también se dice bastante sobre los signos vitales es esto, eh, mayor signo vital. Hay algo llamado el metabolismo, que no sé si ya se los habían explicado, pero la cosa es que el metabolismo es algo así como la actividad dentro de nuestro cuerpo. Entonces, a mayor actividad que vamos a tener un mayor signo vital. Por ejemplo, más adelante, ahorita en la temperatura, vamos a hablar sobre lo que es el ciclo circadiano. Eh, pero prácticamente cuando nosotros no hacemos nada, estamos descansando, recién estamos despertando, ahí al estar en un estado de reposo, vamos a tener una menor frecuencia cardíaca, una menor frecuencia respiratoria, y eso no significa que nosotros estemos mal, sino que simplemente estamos relajados. Sin embargo, más o menos las horas donde se podría decir que nosotros estamos en una mayor actividad, no digo que sea para todos, sin embargo, es como que algo más generalizado que lo ponen por ahí es que en la tarde, alrededor de las 4 y las 7 de la noche, es como que nosotros tenemos un mayor nivel de actividad física, entonces ahí es como que ya va aumentando un poquito. Entonces por eso digo que a mayor metabolismo, mayor signo vital. Y bueno, esto es en general, pues, tipo las bases de los signos vitales y para qué sirven. Ahora, vamos a pasar con el primer signo vital que tenemos, que es la temperatura. Entonces, un poquito de historia, ignorando un poco el tema de las fechas, es que vamos a tener a estos señores. Eh, Simplemente decirles que acá hay un pequeño de... Acá se equivocó un poquito la flecha. Vamos a tener a esos cuatro señores que son Fahrenheit, Burjava, Celsius y Van der Leef. No sé si se dice así lateralmente, pero bueno, más o menos se entienden, ¿no? Entonces, el primerito es Fahrenheit. Este man literalmente lo que ha hecho para contribuir con la medicina es crear el termómetro. Literalmente crea el termómetro y ahí termina su función. Luego vamos a pasar con él a Burjava, que él va a ser importante porque este termómetro lo va a introducir a todo lo que es la práctica clínica. O sea, con él ya decimos, ah, ya, el termómetro sirve para esto y tiene alguna función en los humanos. Ya. De ahí nos vamos a pasar a Celsius, que literalmente su única contribución ha sido, bueno, tenemos los grados Fahrenheit y los grados Celsius. Ya. Él literalmente creó su grado, y literal solo eso. Y bueno, acá el que me interesa y que sí pueden preguntarle es por ese señor, Van der Leek, porque él es el que dio los parámetros. Él dijo, ah, ya, de tal a tal es normal, de tal a tal ya se puede decir que es fiebre y así. Ya, entonces él dio los parámetros. Y ya, ahí se acabó. Entonces, ahora sí, yéndonos netamente con la parte de temperatura, quiero que sepan que la temperatura es, o sea, como tal una definición, es, nos vamos a ir hasta por acá. La temperatura literalmente es un equilibrio entre estos dos, que es la termogénesis y la termólisis. Como pueden saber, o sea, bueno, si alguien tiene alguna duda me lo va diciendo. Como se puede ver acá, la termogénesis es la producción de calor y la termólisis es la pérdida. Bueno, ya saben, ya génesis, producción y lisis, pues pérdida. Entonces hay que tener acá una, como les digo, es el equilibrio, porque el cuerpo está en constante producción y pérdida de calor. Ahora, la cosa viene cuando uno se mantiene constante. ¿Que ¿Cómo va a ser esto? Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo actividad física, o en el caso de las mujeres, por ejemplo, estamos ovulando y tenemos unas hormonas ahí que están predominando, o el tema del metabolismo, como les dije, ahí va a haber una mayor producción de calor. O, bueno, la termólisis es en este caso la pérdida, que vamos a tener cuatro mecanismos, que va a ser la evaporación, la radiación y bueno, evaporación, radiación, conducción y convección. Evaporación va a ser cuando nosotros estemos sudando, ¿ok? Entonces, todo cuando vean evaporación, literalmente acuérdense de eso, sudar. La radiación es, o sea, no sé cómo les puedo explicar esto,
que si tú estás al lado de una persona que está irradiando calor, o sea, tú no lo vas a tocar, sin embargo vas a decir como que, uy, siento como que esta persona está calientita. No la toco, pero se siente su calor. Ya, esa es la radiación. La conducción es prácticamente, recuerdan cuando nosotros estamos en verano y tenemos mucho calor y decimos, ay, ¿cómo así, te quiero tanto que te deseo que tu almohada siempre esté del lado frío? Ya, esa es la conducción, pasar tu calor a un objeto. Entonces, eso. Y la convección son, como se puede ver acá, este ejemplo de acá, son las corrientes de aire, las corrientes de agua, que con eso ya, pues, o sea, hacemos una pérdida. Entonces, ahora, a todo esto tenemos dos hipotálamos. Entonces, ¿qué es el hipotálamo para empezar? El hipotálamo va a ser el centro termorregulador. Entonces, ¿quién dirige literalmente la temperatura en el cuerpo? Es el hipotálamo. Entonces, acá vamos a tener dos conceptos, ¿ya? Vamos a tener la temperatura central, que va a ser literalmente la temperatura que vamos a decir así, la temperatura interna, y la temperatura externa, que va a ser la que va a ser medible con el termómetro. Ahora, yo no digo que no se pueda medir la temperatura central o interna, sino que simplemente va a ser un método más incómodo para el paciente. O sea, no creo que te quieran meter un termómetro por la yugular o por la carótida para poder medir la temperatura central todos los días. Entonces, por eso está la temperatura externa. Ahora, a todo esto, a la temperatura central se le va siempre a aumentar un 0,5 de temperatura. O sea, que si el paciente tiene, por ejemplo, no sé, 37,5 de temperatura externa, en la central está en 38 y no por eso está en fiebre. ¿Ok? Entonces vamos a tener hipotálamo, bueno, estos sí son fijas, que literalmente el hipotálamo anterior y el hipotálamo posterior. ¿Y qué pasa? Que el hipotálamo anterior es literalmente la parte de adelante. Ya sé que anterior parece que dice atrás, pero no. Hipotálamo anterior es para adelante. Entonces, toda la parte delantera del hipotálamo se va a encargar de la parte de la pérdida de calor y la parte posterior, o sea, la de atrás, se va a encargar de la generación de calor. Entonces, bueno, dicho eso, regresamos acá a la parte de los mecanismos de regulación. Ya, acá es muy chistoso, porque el mecanismo de regulación de la producción de calor es la pérdida. O sea, literalmente, lo que habíamos dicho acá. Con que se sepan estos conceptos, ya van a saber literalmente cuál es su mecanismo de regulación. ¿Por qué? Porque el mecanismo de regulación de la termogénesis va a ser literalmente esto, la termólisis, que es la evaporación, la radiación y la conducción. Y en cuanto a la termólisis, bueno, la producción es prácticamente casi su mecanismo de regulación. ¿Por qué? Miren, esto de acá es un mecanismo de regulación, esto de acá. Esto de acá es la regulación de la génesis. Y bueno, pues, como dice acá, el mecanismo de regulación de la termólisis es la termogénesis. Que eso se va a lograr con piloreacción y vasoconstricción. A su vez, para la bueno, vamos a tener la vasodilatación, que va a ser prácticamente que los vasos sanguíneos se expandan un poco, y eso va a ser un mecanismo de regulación para pérdida de calor. En cambio, si los vasos sanguíneos se contraen, vamos a decir así como que están abrazando el poco calor que tiene el cuerpo, y entonces ahí vamos a generar un poco de calor. Mm, ¿Se está entendiendo hasta ahí? Sí, te han dicho que sí. Ok, porque si no, no veo nada ahí. Pero ya, entonces pasamos a los valores normales. Bueno, entonces acá tenemos el valor normal, que esto sí ya fijo para toda su vida, es de 36,5 a 37,5. La hipotermia va a ser menos de 35. Ahora, acá estos términos son los que quiero que se aprendan. Febrícula, fiebre y hipotermia. La fiebre, bueno, primero empecemos con la fiebre, que sí o sí tienen que saber que es a partir de 37,8 para arriba. Eh, Si bien es cierto en términos de valores, hipertermia es a partir de 41, lo cierto es que la hipertermia va a ser netamente la elevación de la temperatura patológica. O sea, acá el hipotálamo no lo regula, acá el hipotálamo no está funcionando en la hipertermia. A comparación, fiebre sí. O sea, el hipotálamo literalmente está subiendo la temperatura porque dice esto es lo bueno para el cuerpo. En cambio, hipertermia y no, el hipotálamo literalmente ni se enteró que está subiendo la temperatura. Entonces, más o menos ahí va la diferencia. Pero si hablamos de valores, la fiebre es a partir de 37,8 y 41 ya la hipertermia.
Ahora, en cuanto a febrícula, se va a poner acá que es a partir de 37.2 a 37.7. Pero si se dan cuenta, 37.2 incluso puede entrar dentro de lo normal. Entonces, como que, ¿cuál sería la diferencia? Que 37.2 en una febrícula, vamos a decirlo así, ¿ya? Los viejitos, los adultos mayores, van a ser normalmente personas que están pues frías, ¿no? Van a estar en una temperatura de 36.5, 36 punto y algo. Entonces, que suban a 37, sí, bueno, claro, para una persona de nuestra edad sería lo normal, ¿no? Pero para un adulto mayor eso sería ya como que ya empieza su fiebre. Entonces, por eso es que a partir de ahí ya más o menos se considera febrícula. Entonces, se podría decir que la febrícula en general es ¿cómo se dice? El aumento de la temperatura mínimo, como que ya está empezando un proceso. Y bueno, ya hipotermia ya les dije qué significaba. Entonces, bueno, vamos a tener el estado febril, que como tal es, no más, no tanto el síndrome como tal de las características que tiene una fiebre, pero más que todo me voy a referir a las crisis y convulsiones febriles de los niños. Porque, ¿qué pasa? Nosotros como adultos como que ya podemos, bueno, como quien diría, ¿no? Un paracetamol y se nos pasa, o nos vamos a dormir y se nos pasa, o tomamos agua y como que lo soportamos, lo toleramos, porque a las finales la fiebre es un proceso fisiológico para nuestro bien, porque está combatiendo algo. Pero los niños no. Los niños no tienen tanta capacidad de lo que es el mecanismo de regulación que les hablé hace un momento. Ellos no tienen esa capacidad, entonces por eso es que hacen crisis y convulsiones febriles. Pero sí, de ahí van a tener, como digo, golpes de calor y van a tener aclimatación al calor. Pero muchas veces los niños menores de 2 años, ahí lo voy a poner, menores de 2 años van a tener este tipo de convulsiones. Y bueno, ya un poquito en cuanto a la hipotermia va a ser esto de acá, de los niveles. Leve va a ser de 33 a 35, moderado de 30 a 33. Y bueno, grave va a ser todo menor a 30. O sea, esto de acá es un poquito menos, menos fácil de manejar ya. Porque ya se tiene que, o sea, no es tanto como poner una pastilla y ya, sino más que todo eso, terapia de fluidos. Y en cuanto a los lugares de medición, recuerdan que les dije que existe la temperatura central. Entonces, teniendo en cuenta que la temperatura central es como que más o menos se le tiene que agregar un 0.5, recuerden que es el equivalente a una temperatura interna. Entonces, obviamente, si vamos a hablar, como dice, de la más central a la menos central, obviamente el recto va a ser lo que va a ser más, lo más cercano a la temperatura interna, porque de por sí es interno. La infrarroja timpánica va a ser literalmente una pequeña, un termómetro que va a entrar en la oreja, que es, o sea, también es, fiable, pero no es tan, o sea, es que estos dos, tanto recto como infrarroja timpánica, son para niños, para bebés. Entonces, créanme que lo más seguro y lo que más es cómodo para el personal médico poder medir es en el recto. La infrarroja timpánica no tanto. Ya para los adultos, pues ya la boca y la axila, ¿no? Y como digo, la axila simplemente lo que te sale, le pones un 0.5, o sea, le agregas más, le sumas más 0.5, porque es el hecho de que literal tiene un poquito menos de temperatura. Entonces, antes de pasar a frecuencia respiratoria, ¿se entendió? Y dice, ¿Alguna confirmación, por favor? ¿Sí? Ya. En cuanto a frecuencia respiratoria, ya estamos pasando a lo segundo, segundo signo vital. Acá no hay mucho que decir al respecto. Literalmente, una frecuencia respiratoria es literalmente la suma, es una inspiración más una expiración, es una frecuencia respiratoria. O sea, tú inspiras, respiras, una frecuencia. Y ya. Entonces, inspiración, entrada de aire, expiración, salida de aire. No hay mucho que decir sobre eso. Entonces, en la frecuencia respiratoria ocurre algo muy importante que va a ser el intercambio gaseoso. ¿Ok? Entonces, acá lo importante es que cuando nosotros, a ver, voy a ponerlo acá. Cuando nosotros inspiramos, acá, esto es inspiración, va a entrar oxígeno, ¿ok?
Pero cuando nosotros expiramos, va a salir una mayor cantidad de dióxido de carbono. Es lo único. De eso se tiene que acordar literalmente, del intercambio gaseoso. Cuando inspiramos, inspira y expira. Se acabó. Ahora, una pequeña aclaración sobre la composición del aire. No es tanto sobre qué, o sea, se van a dar cuenta que tiene nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Al nitrógeno ni lo miren, porque tanto entrada como salida va a ser lo mismo. El oxígeno, si se dan cuenta, en la entrada va a tener una mayor composición y en la salida pues baja un poco. Pero si se fijan en el dióxido de carbono, al inspirar hay un 0,04, pero prácticamente multiplica por 100 su cantidad en la salida. Entonces por eso digo que es importante la cantidad de dióxido de carbono que hay en el en el intercambio gaseoso. Ahora, bueno, los valores. Primero empecemos con esos acá que son los de recién nacidos, además. No solamente para la frecuencia respiratoria, sino para la cardíaca, nos vamos a dar cuenta que en recién nacidos, literalmente ellos están a full. Su frecuencia respiratoria es mucho más alta a la que nosotros tenemos ahorita y en la frecuencia cardíaca ni qué decir. Entonces, eh, por ejemplo, acá se puede ver que la frecuencia respiratoria es de 30 a 60, pero lo normal en nosotros es lo que acá aparece como para mayores de 8 años, que es a partir de 12, 20. Pero ya, pues, o sea, no creo que les pregunten eso. O sea, hasta ahorita no he visto a nadie que les pregunten por estos de acá. De verdad, a nadie les ha preguntado. Así que tomen a partir de 12 a 20, que es lo normal para los adultos. ¿Ok? Entonces, eh, ya. Entonces, en cuanto a alteraciones para adultos, vamos a tener que primero los valores normales, que como les dije va a ser de 12 a 20. Esto sí, ¿ya? Es lo normal. Pero normal, o sea, por ejemplo, una persona que está en reposo va a estar más o menos ahí como que por sus 16, 12 a 16, ¿ya? Entonces, que una persona esté en reposo y esté como por 20 va a ser un poquito raro, ¿eh? No voy a decir que vaya a ser de frente taquimnia, pero sí. Entonces, menor a 12 vamos a empezar con los prefijos que son Brady, que eso ya es menor. Y bueno, si es mayor, pues sacas al taqui, que va a ser pues mayor. Entonces, acá vamos a tener algo llamado la amplexación, que va a ser el tórax, que tanto se expande. Entonces, lo normal es que pues se expanda y regrese a su lugar, ¿no? Pero en una forma rítmica. Si esto no es así y es como que hay más amplexación de lo normal, vamos a hablar de una polipnia, que es esto de acá. Es una respiración bastante agitada. Y bueno, luego vamos a tener la respiración superficial, que dice acá que es taquipnea con poca amplitud. Pero desde ya les digo que la respiración superficial ni siquiera van a poder verlo. O sea, ustedes van a decir prácticamente este señor o este paciente está prácticamente muerto, porque no van a ver su respiración, no van a ver la amplexación. Pero así que sí, es taquipnea con poca amplexación. Aunque a veces también la respiración superficial puede ser una bradipnea. Sin embargo, para ustedes simplemente va a ser taquipnea con poca amplitud. Bueno, espero se haya entendido para pasar al siguiente. Ah, y por cierto, cuando se habla de frecuencia respiratoria, o sea, bueno, ya sabemos que, por ejemplo, la temperatura se toma con un termómetro. Pero ¿tú cómo mides la frecuencia respiratoria? O sea, normalmente lo ideal es para cualquier cosita avisarle al paciente tipo, oiga, vamos a hacer esto, vamos a tomarle la temperatura, vamos a medir su frecuencia cardíaca, vamos a tomar la presión arterial, pero nunca en su vida le digan a un paciente de que se les va a tomar la frecuencia respiratoria. Porque es como cuando te han visto esos memes que dicen, ay, ya, por si acaso, ahora respiras en automático. Ya no respiras en automático, sino como que vas a contar tu respiración tú solo. Ya, eso mismo le pasa al paciente. Entonces, nunca digan que van a contar la frecuencia respiratoria. Simplemente quédense mirando nomás. Mírenlo y cuenten. No digan nada. Pónganse un termómetro, digo, un cronómetro de 1 minuto y mírenlo. ¿Cuántas veces respira? Ok, ya, listo. ¿Se entendió? Espero que sí, por favor. ¿Alguna señal de vida? Sí, dicen que sí, todo bien.
Ya. Entonces, vamos a pasar a la pulsoximetría, que literalmente esta es la cosa más sencilla del mundo, no hay mucho que decir. La pulsoximetría literalmente es este aparatito de aquí, que es el pulsoxímetro o oxímetro, que va a medir literalmente la cantidad de, bueno, el porcentaje de oxígeno en sangre que vamos a tener. Entonces, esto va a ser con un sensor de luz infrarroja, los valores normales son de 96 a 100 y vamos a tener algo llamado la metaterapéutica, que lo voy a poner acá, que va a ser de 95%. Entonces, ¿con qué me refiero a esto? Que va a haber pacientes que van a tener, o sea, les vamos a poner el pulsoxímetro y su saturación va a estar en 90, 88, que claramente no es lo normal, pero eh, nosotros tenemos que hacer que mínimo, mínimo llegue a 95, ¿ok? Eso es lo que siempre vamos a buscar. Claro que hay algunas excepciones, como que, o sea, puede ser, ¿no? Que haya pacientes que ya estén acostumbrados a vivir todo el tiempo con un 95% de saturación y ahí es como que no se le puede, no hay que hacerle nada, en fin, no hay que sobreexigir a su pulmón, ¿me entienden? Entonces simplemente la meta terapéutica 95 y ahí quedó. Nunca se sabe si es más o menos, o sea, 95 ya está bien, está perfecto, está chill. Entonces, listo. Ahora, indicaciones para tomar esto es que la persona tiene que estar con las uñas sin, más que todas las mujeres, ¿ah? Si les digo, tenemos que estar sin esmalte. O sea, y póngase, ¿no? Si alguien acá ahorita tiene las uñas pintadas o está con acrílico, no sé, y se accidenta, no digo que vaya a ser algo malo ya, sino que va a ser un poquito más tranca medirles el, el- se les va, ay, perdón. Va a ser un poquito más difícil medir la saturación que tienen en sangre, porque va a haber bastante interferencia. Pero bueno, ahí se va a buscar soluciones, ¿no? Pero lo ideal es que no haya ningún tipo de, primero, interferencia de luz, interferencia de todo lo que es este color. Entonces, eso. Y otro motivo por el cual también no puede marcar, digamos, lo correcto sería una persona que tenga problemas de anemia, por ejemplo. Entonces, listo. ¿Está bien? Siguiente. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, todo claro. Ya, listo. Bueno, en cuanto al pulso arterial, vamos a decir que, bueno, acá bastantes lo van a conocer como frecuencia cardíaca, que no está mal, sino que, o sea, la manera adecuada de decirlo es pulso arterial. Entonces, el pulso arterial, como dice, es la actividad palpable del corazón. Entonces, cuando el corazón bombea, es automáticamente un pulso, ¿ok? ¿Y por qué dice que es la actividad palpable? Si se dan cuenta en el dibujito, nosotros vamos a tener arterias. Y solamente las arterias, por eso dice pulso arterial, no se crean eso de que haya también en la vena, no, no, no. Pulso arterial. Nosotros vamos a poder palpar sobre una superficie dura, que en este caso va a ser el hueso, la arteria. Entonces vamos a tener dos arterias, que va a ser la carótida y la braquial. Y bueno, esta de acá también es la radial, ¿no? Pero digamos que las más fáciles, al menos creo yo, para poder palpar, son la carótida y la braquial. Bueno, esta de acá es la carótida. Entonces, más o menos ahí pueden intentar palpar ahorita mismo. Bueno, ahorita se me malogró la cámara porque si no les diría cómo. Pero la cosa es esa. Y algo muy importante, tienen que palparlo con sus dos dedos, con el índice y el medio. Nunca palpen algo con su dedo pulgar, porque el dedo pulgar tiene como tal pulso propio. Entonces puede que le estén palpando a alguien ahí con su pulgarcito y digan, ah, no, está perfecto, ¿ah?". Y la verdad es que no tiene pulso y ustedes ahí solamente están sintiendo su pulso. Entonces por eso les digo que tienen que palpar con cualquier dedo, ¿ya? Menos el pulgar. Ahora, factores que vayan a influir en los valores, que bueno, desde yo les digo, el valor del pulso es la frecuencia cardíaca. Es lo mismo prácticamente, o sea, en la práctica sí, casi casi que es lo mismo. Entonces, los factores que van a influir van a ser el ejercicio, porque bueno, pues uno se ejercita y ya está con un poquito más de taquicardia,
La fiebre, acá esto es regla por cada grado aumenta de 7 a 10 latidos por minuto. ¿Ok? En cuanto a los medicamentos, claro, hay medicamentos como pueden ser los betabloqueadores, que también pueden ahí alterar. Bueno, la hipovolemia, cuando nosotros tenemos, bueno, más adelante lo vamos a ver en hemorragias, pero prácticamente cuando nosotros ya estamos desangrándonos, literalmente, va a haber un momento en el que el cuerpo vaya a, como mecanismo de regulación, va a estar en taquicardia, pero ya luego todo lo contrario va a estar en bradicardia. Entonces eso, el estrés, taquicardia, por ejemplo, y patologías diversas que pueden hacer que haya una mayor o menor frecuencia cardíaca. Entonces, las características del pulso arterial van a ser estas: la frecuencia, el ritmo, la amplitud y la tensión o dureza. ¿Ok? Primero, lo primero. Lo normal es que haya de 60 a 100 latidos por minuto. Eso es lo normal. O sea, a veces se dice que incluso de 60 a 90, pero yo siempre digo, al menos para PBM, es de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, acá tenemos unos valores que menos para ustedes les dan. Nuevamente, esto es lo que se les da en sus PPTs, pero nunca viene. O sea, ustedes están en segundo año, si quieren, apréndanselo, pero desde ya les digo, no viene. Entonces, ahí está, para su conocimiento. Ahora, en cuanto a ritmo, vamos a hablar sobre si es algo regular o es una arritmia, o sea, A de sin ritmo, ya. Entonces, por ejemplo, este de acá y este de acá son dos arritmias. ¿Por qué? Porque no tienen ritmo. Entonces, vamos a ver que todo, por ejemplo, acá dice irregular, irregular. Entonces, eso. De ahí, bueno, lo normal sería que sea regular, pues, o sea, como se puede ver aquí, acá o acá, eso está regular. Pero en cambio, lo que veo acá, o sea, este de acá y este de acá, si se dan cuenta, sus patrones están todos raros. Entonces, ya, pues. Ahora, en cuanto a la amplitud, es qué tanto se puede percibir. Lo normal es que se perciba, pues. O sea, ustedes van a tocar y, aunque sea, puede que haya incluso un pulso débil, porque ahorita, como digo, a no ser que estemos haciendo algo, puede que, o sea, el pulso sea un poquito más saltón, por ejemplo. Un pulso saltón no digo que esté mal. A veces puede ser saltón, incluso, por ejemplo, en personas hipertensas, ¿ya? Pero lo ideal es que si no estamos haciendo nada, sea un pulso normal, hasta incluso un poco débil. Ahora, imperceptible como tal es que no lo puedan notar. Y, o sea, hay personas que, claro, no están vivas, pero, o sea, de verdad tienen un pulso tan, tan, tan débil que va a ser casi, casi imperceptible. Entonces, ese es el punto. Un pulso débil se nota, pero así, así poquito, a leguas. Imperceptible, literalmente tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder decir, ah, ya te encontré el pulso. Y finalmente, tensión o dureza. Acá más que todo vamos a hablar sobre las personas hipertensas, ¿ok? Las hipertensas y las hipotensas. Entonces, una persona que tenga, o sea, la dureza alta va a ser para los hiper y la baja va a ser para las hipo. Y ya. Ahora, como dices, grado de compresión de pared arterial. Si ustedes tienen algún familiar hipertenso, traten de buscarles el pulso y se van a dar cuenta que al intentar palpar la arteria va a estar durísimo. O sea, durísimo, durísimo. Y todo lo contrario con las hipo. Y ya, finalmente voy a pasar con presión arterial. ¿Alguien tiene alguna duda? Mari, confirma.
Bueno, si no hay alguna duda, bueno, vamos a pasar a todo lo que es la presión arterial. En general, la presión arterial es lo más sencillo, por así decirlo. Entonces, va a ser más que todo la fuerza que van a ejercer la sangre sobre las paredes de las arterias al momento que el corazón bombea. Entonces, puede que pase así con una fuerza. O sea, hagan de cuenta que literal, a ver, ¿cómo les puedo poner el ejemplo? Cuando abren una manguera y sale un chorro así a fuerza, a presión, y pa, te golpea, ya, algo así pasa en las venas, la que digo, en las arterias, a cada rato que el corazón bombea. ¿Ok? Entonces, lo normal es que esté entre 120 a 120 con 80. O sea, ahorita vamos a hablar sobre los valores, ¿ya? Pero lo que quiero que sepan es eso, que es la fuerza que se ejerce en las arterias. Entonces vamos a hablar de fórmulas. Entonces vamos a tener, esto sí viene. Entonces vamos a hablar sobre las fórmulas, que la presión arterial va a ser igual al gasto cardíaco. A ver, no sé. Esto de acá. Va a ser igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco es literalmente cuánta sangre está bombeando el corazón y la resistencia vascular periférica, como digo, cuánto resiste la pared arterial a esta cantidad de sangre. A todo esto, el gasto cardíaco tiene pues su propia fórmula, que va a ser la frecuencia cardíaca por la velocidad de eyección sistólica. Bueno, que volumen de eyección sistólica. Entonces, eso. Bueno, vamos a tener mecanismos de regulación que van a ser pues dos. O sea, con dos me refiero a que tenemos primero, como primero, estos de acá, esos dos, que son primero, y luego vamos a tener los que son acá, que son la central y periférica. Primero, acá no se hagan tanta bola, vamos a tener dos que son varoreceptores y quimiorreceptores. Con varo, bueno, vamos a ignorar todo lo que dice acá, que no sé por qué se hizo esto. Ya, con varoreceptores es literalmente receptores de la presión. Entonces, cuando se siente que cuando un baroreceptor que está netamente conectado al sistema nervioso siente que hay demasiada presión, va a mandar algún tipo de mecanismo como lo puede ser menor frecuencia cardíaca y con eso ya se baja toda la fórmula. ¿Por qué? Porque recuerden de que, por ejemplo, acá como dice, frecuencia cardíaca por volumen de eyección sistólica. Si hay demasiada presión, o sea, si el sistema nervioso siente que hay mucha presión, lo que va a hacer es bajar la frecuencia cardíaca. Si se baja la frecuencia cardíaca, automáticamente esta cantidad de gasto cardíaco baja. Y si baja esto, o sea, si baja esto, ya pues automáticamente baja la presión arterial. Y en cuanto a los quimiorreceptores, pues algo muy parecido. Eh, digamos de que cuando nosotros estamos, como se puede ver acá, es oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, cuando nosotros estamos, eh, por ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo del ejercicio, claro, cuando una persona se ejercita, nosotros respiramos más y a la vez tenemos una mayor frecuencia cardíaca. Entonces, todo eso lo va a notar. O sea, por los quimiorreceptores, porque va a decir, hay un mayor intercambio, un mayor intercambio gaseoso. Eso también se va a notar a la hora de poder formular la presión arterial. Por eso digo, de que todo esto tiene que ver bastante con la formulita. Y bueno, de ahí existen los tipos de regulación central y periférica. Entonces, todo lo que son regulación periférica va a ser receptores que van a estar ubicados en vasos sanguíneos y órganos, y la central netamente con bulbo raquídeo. O sea, netamente. Así que lo voy a poner acá. Central bulbo y aquí receptores en vasos. Y bueno, en cuanto a los valores normales, lo normal siempre va a ser esto de acá, que sea menor a 120 en sístole y 80 en diástole. Y ahora, todo lo que, o sea, me gustaría ponerles lo actualizado que tiene la AJA, pero lo cierto es que ustedes en PBM tienen otro cuadro que yo no sé actualmente cuál estén usando, porque recuerdo que el otro ciclo utilizaron incluso dos tablas de valores. Entonces, con la de la American Heart Association y la que estaba en Europa. Entonces, no sé, pues, lo normal es que sí tienen que saber es que es de 120-80, ¿ok? Y otra cosa importante que también viene son los ruidos de Korotkov, que van a ser cinco sonidos. Acá no se interesen tanto en los cinco como tal, sino quiero que se interesen en el primero y en el quinto. ¿Por qué? Porque el primer ruido que escuchen va a ser la sístole
y el último, que va a ser el quinto, va a ser la diástole. ¿Ok? Ahora, no siempre va a haber un quinto sonido, ¿ok? Porque va a haber personas como pueden ser mayores o incluso embarazadas o recién nacidos o niños, donde no siempre se va a cumplir esto. Entonces, si escuchan el cuarto sonido y ahí desaparece, ya, ese es tu diástole. En general, donde desaparece el ruido es tu diástole, pero donde aparece es tu sístole. Y ya, eso es todo. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué quieren que vuelva a explicar? Ori, Todo claro. ya listo, muchas gracias. Bueno, entonces eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia, por esta primera ponencia. Bueno, chicos, espero que haya sido enriquecedora y que hayan podido entender más que nada todo lo básico, ¿no? De PBM. Y bueno, Leticia, vamos a estar teniéndola a ella en varias sesiones, así que atentos. Y bueno, ahorita voy a estar pasando el post-test en caso no haya ninguna duda.